Kaixo. Y ahí se pueden ver ustedes también cómo tenemos que, en el caso el caso de los hombres, de los chicos, el 47,0%. En el modelo lingüístico saben que pusimos en marcha un plan a 2020 para ver si podemos alcanzar el que el 50% del alumnado pueda cursar. En este gráfico verán cómo hemos ido avanzando y en este momento estamos en el 41,21% del alumnado que cursa sus estudios en euskera, bien en modelo B o en modelo D. Y verán que en 2016, que era el 25,13%, estamos ya en el 41,21% y vemos también que vamos a poder... Si nos centramos en la formación profesional dual a la que ha hecho referencia la consejera, verán también que hemos tenido crecimiento, vuelto a crecer. Fijan en lo que es la tendencia desde el curso 2012-2013 al curso nado, que ha ido creciendo respecto a la formación profesional dual, supone un 2.120% de crecimiento. En las empresas tenemos un crecimiento del 1.500%, 435. Es decir, la evolución, como verán, es realmente muy amplia, compleja para llevarlo adelante, pero realmente es que los resultados están siendo muy importantes y muy interesantes. Y el 20% del alumnado, que puede cursar la formación profesional dual, es decir, los que cursan, el 20% opta por la formación profesional dual, de media, en la industria es el 27%. La empleabilidad, el 37%, en la formación profesional dual está en el 91%, tenemos unas medias de empleabilidad realmente altas. Lo que estamos haciendo se ajusta a las necesidades reales que van teniendo las empresas, principalmente en la formación profesional donde el alumnado se hace en la propia empresa, con lo cual podemos ajustarnos mucho a las necesidades que la propia empresa puede tener para los profesionales. Bueno, pues eskerrik asko denoi eta hurrengo arte. Egunon eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan dakizuenez, lanbide heziketa izaten ari den bilakaera aztertuko dugu. Horretarako nirekin Jorge Arévalo lanbide heziketako sailburuordea dago. Gaurkoan, lanbide heziketa modu kuantitatiboan aztertuko dugu batez ere. Eboluzioak aztertuko ditugu. Eboluzioa matrikulazioari dagokienez, nesken presentziari dagokienez eta baita lanbide heziketa dualari buruz ere. Horretaz gain, ikasle, irakasle eta enpresen iritzia ere errepasatuko dugu FP dualari dagokionez. Como decía, esta mañana os hemos convocado para daros cuenta de la evolución, sobre todo cuantitativa, que está experimentando la formación profesional. En los próximos minutos, tanto el viceconsejero Jorge Arévalo como yo vamos a trasladaros algunos datos referidos a la matriculación, a la presencia de las chicas en el sector industrial y también información en relación a la formación profesional dual. En la dual también nos vamos a trasladar el índice de satisfacción del alumnado que están participando, del profesorado y de las empresas que están colaborando. Para empezar, sí quiero destacar que en general la foto que nos traslada nuestra formación profesional es muy positiva. Y lo es porque de unos años a esta parte ya se ha consolidado como una alternativa muy valorada por parte de nuestra sociedad. Y ese prestigio tiene reflejo también en los datos que os vamos a trasladar a continuación. En relación a la matriculación, este curso hemos vuelto a crecer, a pesar de que la coyuntura económica nos podía hacer pensar lo contrario. Lo habitual hasta ahora era que la matriculación creciera en época de crisis y bajara cuando la economía avanza. En este caso, la formación profesional en su conjunto, al cierre de la matrícula,
ha aumentado su matriculación. Ha crecido un 1,85%. Y ese es un dato positivo, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco nos hubiera sorprendido un descenso de la matriculación, porque ahora, por suerte, la economía está avanzando con fuerza. Hablamos además de un crecimiento que se ha dado especialmente en ciclos industriales, y ese es un hecho relevante. Relevante es también el incremento que se ha dado en la presencia de las mujeres en la formación profesional y en especial en el sector industrial. Asimismo, quiero destacar que poco a poco parece que va llegando el mensaje de que la formación profesional industrial tiene las puertas abiertas para las chicas, para las mujeres, que es una opción muy a tener en cuenta por ellas. Ha habido una evolución positiva. La presencia de las chicas en el sector industrial ha aumentado un 12% con respecto al curso pasado. Pero sin duda nos queda mucho camino por recorrer, porque todavía las chicas solo representan en torno al 11% del alumnado de los ciclos industriales. Pero, como digo, vamos en la buena dirección. Aipatzeko da, beraz, matrikulazioak izan duen gorakada. Kontuan izan behar dugu, egoera ekonomikoarekin batera, matrikulazio jaitsiera bat espero zitekeela, baina alderantziz gertatu da. Matrikulak gora egin du, 1,85%, eta horrek esan nahi garrantzitsua dauka. Lanbide heziketak gero eta prestigio handiagoa daukan gurean. Gainera, industriari lotutako ikasketei begiratuta, goranzko joerari eusten diogu, eta emakumeen presentzia igo eginda, baita ziklo industrial horietan ere. Oraindik ere, lana dugu zentzu horretan, baina badirudi emakumeak konturatzen hasi direla sektor industriala oso aukera erakargarria izan daitekeela beraientzat ere. Garrantzitsua da, bestalde, lanbide heziketa duala izaten ari den bilaka ere azpimarratzea. Dakizuen bezala, dualak indartu egiten du ikasleen presentzia eta formazio enpresetan, lan errealitatean. Azken urteetan, formazio dualari bultzada berezia eman nahi izan diogu, eta datuek norabide hori konfirmatzen dute. Ikasturte honetan, 1.400 enpresatik gorakoen parte hartzea lortu dugu, eta ikasleen eboluzioa ere garrantzitsua izaten ari da. Eredu honen bitartez, ikasleek errealitateari oso lotuta dagoen formazio zehatzago jasotzen dute, eta enpresek ezagutza tekniko altua izango duten langileak kontratatu ahal izaten dituzte. Datu bat oso esanguratsua zentzu horretan. Formazio duala jasotzen duten ikasleetatik, 91% kontratatu ezaten da ikasketak bukatu eta hurrengo egunean. También es importante señalar la evolución que estamos consiguiendo en la formación profesional dual, que, como sabéis, compagina la formación en el centro de formación profesional con una importante presencia en el centro de trabajo, a través de una coordinación entre los tutores de los centros y las empresas. La FP Dual sigue reforzándose y este año hemos vuelto a incrementar tanto el alumnado que participa en él, así como las empresas que están involucradas. En ese sentido, tan solo un dato. En el curso 12-13 contábamos con la colaboración de menos de 100 empresas y este curso ya hemos superado las 1.400. Es importante señalar que las empresas han comprendido el valor de esta formación, tanto en lo que se refiere a la mejor formación posible para el alumnado como para poder hacer frente a las necesidades que va marcando el mercado. Y esa coordinación entre la Viceconsejería de Educación de Formación Profesional y el sector empresarial para impulsar conjuntamente la formación dual ya está dando unos resultados muy positivos. Creo que es importante subrayar que hoy en día la gran mayoría del alumnado que estudia FP Dual consigue un contrato laboral el día siguiente de finalizar sus estudios. En concreto, alcanzamos el 91%. Antes de pasarle la palabra a Jorge Arévalo, también me gustaría apuntar otro dato, en este caso cualitativo. Las empresas, los centros de FP y el alumnado que participan en la FP Dual nos suelen trasladar su nivel de satisfacción cada curso y los resultados son alentadores. Empresas, centros y alumnado valoran muy positivamente esta formación y ese es, junto con el dato de inserción laboral, nuestro principal termómetro. Creo, sinceramente, que estamos haciendo un buen trabajo, que así lo reconocen los agentes directamente implicados y ese hecho nos anima a seguir trabajando como hasta ahora. Nuestro objetivo es seguir adecuándonos a los cambios que nos exige la realidad social y empresarial, y ese sigue siendo nuestro reto. Laburbilduz, lanbide heziketako matrikulek gorantz egiten dute. Prestakuntza dualak ere goranzko joerari eusten dio.
Besteak beste, 1.000 euron enpresaren parte hartzeari esker. Emakumeak konturatzen hasi dira ziklo industrialak beraientzako ere badirela. Gero eta emakume gehiago ditugu sektore industrialetako ikasketetan. Eta dualean parte hartzen duten eragile guztien iritzia oso ona da eta egiten ari garen lanarekiko. Bueno, yo creo que esas declaraciones requieren una matización. Una cuestión son los números y otra cuestión es realmente, pues, exactamente cuáles son los procesos a la hora de cómo son las contrataciones dentro del sector educativo. Me voy a referir a lo que es el sector educativo exclusivamente, ¿no? Por un lado, sí decir que el profesorado eventual en nuestra comunidad autónoma, una vez que durante el curso académico lleva trabajando más de 165 días, desde luego, por supuesto, los meses de verano sigue cobrando. Es decir, no es que de repente en julio deje de cobrar y se acabó, porque también es una cuestión que en alguno ha solido salir, ¿no? Y por otro lado, en el caso de las plazas vacantes cubiertas por interinos, hasta hace poco esas plazas venían cubriéndose durante el curso escolar, pero que también el contrato termina en agosto, por lo tanto los meses de verano seguían contratados, pero las adjudicaciones se realizaban al inicio de curso. En esas nuevas adjudicaciones a esas plazas vacantes podían ser el mismo trabajador en función de los puntos o pudiera ser otro. Pero en estos momentos, en el acuerdo alcanzado con la mayoría sindical, se ha establecido una orden de estabilización que sale en breve, que asegura que esas plazas cubiertas con personal interino se mantendrán cubiertas por ese mismo personal hasta que la plaza sea cubierta por concurso. Es decir, después de una OPE, si esa plaza ya tiene una persona ya fija para cubrirla, pues claro, ese interino no seguiría en esa plaza, pero mientras tanto cambia el procedimiento. Y entonces eso se pone en marcha ya. El próximo curso ya empezaríamos con los de primaria infantil y así sucesivamente en los siguientes cursos. Por lo tanto, pues bueno, hay por un lado una estabilidad de lo que es el personal y del profesorado, hay una estabilidad y por otro lado también, pues bueno, no es cierto que en los meses de verano pues se vayan a la calle. Bai, hau da, lortu genuen akordio sindikalan, lortu zen akordio bat, nolabait egonkortzeko plaza horiek. Ze gertatzen da, normalian kurso batean plaza batek utzik baldin badago, pues okupatu behar da pertsona interino batekin. Orain arte egiten zana zen, kurso hasieran, atera konkurso eta hor ja betetzen zen kurtso horretarako. Eta kurtsoa amaitzen zen, baina ja abuztuaren bukaeran, eta berriz ateratzen zen. Baina akordio sindikal horretan, erabaki genuen, egonkortasun agindu baten bidez, posible izatea plaza horiek beti mantentzea okupatu eta pertsona berdinarekin, interino horrekin, plaza hori lehiaketa batera, epe batera, atera arte. Orduan ja, okupatzen denean betirako, pues bueno, ja, hori etetzen da prozesu hori. Orduan, ja, datorren kurtsoan, hasiko dira, aurreko epetan egonkortu diren plazekin, pues ja kenduta. Eta hori izango dira, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza, eta horrela, hurrengo urteetan izango dira besteak. Orduan, normalenean, hemen pertsonal eventuala udan ere kobratzen dute eta mantentzen dute beraien kontratua, 5 hilabete pasaba dute ja aurreko kursoan, eta gero besteak beste modu horretan. Horregatik esaten nun, matizazioak behar direla, zaratik ez da gauza bera, eta nik ez dakit zer gertatzen da beste toki batzuetan. Orduan, pues bueno, pues no puedo entrar exactamente porque no conozco el informe, simplemente tengo la información que ha aparecido en prensa. No sé exactamente si además de los números también tienen alguna información adicional que puedan realmente avalar ciertas cuestiones. Yo simplemente he dicho que necesita matizaciones porque no es cierto que se despida a la gente en julio y vuelvan a contratarse en septiembre. O sea, como he dicho, los contratos son hasta finales de agosto y es en septiembre donde nuevamente salen las nuevas adjudicaciones en las plazas que no son fijas, es decir, como he dicho, en el proceso de interinos y que ahora se cambia el proceso, y en el resto, mientras están haciendo una sustitución, realmente pues mientras dura la sustitución siguen contratados. Y en el caso de los eventuales, a diferencia de otros lugares, por lo menos aquí sí es fijo que si llevan 165 días trabajados en el curso, sigue el contrato hasta finales de agosto. Por lo tanto, no se les despide.
O sea, no se despide a la gente simplemente porque los meses de verano no se trabaja, eso no es cierto. En estos momentos la normativa estatal no permite ciertos procedimientos, bueno, lo explicará mejor el viceconsejero, ¿no? Porque ha estado trabajando más directamente, pero hay ciertos procedimientos que en la formación profesional dual, y sobre todo también tenemos un problema todavía mayor en el caso de los grados duales universitarios, pues que los procedimientos establecidos no permiten cierta flexibilidad a la hora de desarrollar todos los programas. Y entonces ahora estábamos pendientes de que hubiera un gobierno estable para que se pudiera establecer la normativa que realmente acompañará a todas las propuestas que se están desarrollando. Nosotros pensamos que es complementario, es decir, en estos momentos, y de hecho ya estamos sacando grados complementarios que son combinando formación profesional y universidades. Aquí nuevamente pues también nos hemos encontrado con un problema de reconocimiento en algún caso que nos lo tiene que solventar el propio Ministerio. Pero nosotros lo que sí hacemos es decir, son estudios complementarios, puedes iniciar con una formación profesional y después pasar a un grado universitario, pero también puede darse el caso contrario, que alguien haya estudiado un grado universitario y quiera completarlo con una formación profesional. Entonces, pues bueno, pues de momento pensamos que si son complementarios, el hecho de la dualidad en ambos sentidos, en ambos tipos de estudios ya se está dando, y luego el hecho de ligar ese trasvase de uno a otro también, y de hacer estudios dobles que son formación profesional y universidad, también se está dando. Por lo tanto, pensamos que son una vía que nos abre todo el panorama, y el alumno pues bueno, puede ir, bueno, muchas veces es cuestión de ir viendo qué es lo que le apetece más, o en función de lo que él mismo va diciendo, me quiero especializar o quiero perfeccionar más de cara a su búsqueda de profesión en un futuro, ¿no? Entonces yo creo que bueno, abrimos un abanico muy interesante y muy importante para ellos.